Que el Señor les bendiga, sean bienvenidos a este espacio en YouTube, El Camino, Verdad y Vida. Es un gozo para mí estar aquí con ustedes. Ahora me tocó traer la palabra del Señor y nos vamos al punto. El tema de hoy que les traigo se llama Todos tenemos un propósito en esta vida. Todo aquel que nace viene con un propósito. Dios nos da un plan, un propósito en esta vida, así que todo aquel que nace viene con un propósito. Cuando somos niños, el parámetro del niño dentro de las escrituras es que ese niño tiene que crecer en gracia y en sabiduría. Tiene que crecer. Y cuando es joven, tiene que acordarse de su Señor. Eclesiastés dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No sea que lleguen los días malos y digas, ups, la vida se me fue. Y entonces en esa etapa de la juventud hay que prepararse para ser adulto. En la etapa de ser adulto es donde tenemos que tomar ciertas decisiones. Hay que pagar las cuentas, hay que independizarse, hay que prepararse para el matrimonio. Y del matrimonio ahí nos damos cuenta que el Señor nos dice a los esposos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a su iglesia. O en el caso de las hermanas, esposas, sujetados a vuestros esposos. Entonces miramos que el Señor nos da un papel, nos da un propósito para nuestras vidas como cristianos. Y hoy quisiera hablar de eso en esta tarde, entrando con el texto de 1 de Samuel 22, 13, 16. Tomé este texto porque la historia es muy interesante lo que cuenta. Me llamó mucho la atención cuando la estaba estudiando y algunos nos vamos a identificar, otros no, pero quisiera que aprendiéramos algo de esta historia. Dice la palabra del Señor en 1 de Samuel 22, 13, dice así la palabra del Señor. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada, y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me acechase, como lo hace hoy en día? Entonces Abimelech respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? Además es yerno del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa. ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeño. Oremos. Señor, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de tener tu palabra y por cada historia que fue escrita, Señor, porque a través de ella nosotros aprendemos de una u otra manera y así nosotros podemos darnos cuenta de nuestros errores y poder pedirte que tú nos ayudes a mejorar nuestros caminos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dice su palabra que Saúl fue el primer rey en este país. Dios era el rey de Israel, pero el pueblo pidió rey, quería un ser humano que lo representara en la tierra. Samuel fue el juez, fue el profeta de Dios. Básicamente Dios se comunicaba a través de Samuel y Samuel traía las buenas nuevas al pueblo de Israel. Pero Israel ya no quería eso. Israel ya no quería que trajeran los mandamientos por un profeta. Ellos querían un rey, querían ser como los otros reyes de las naciones de su alrededor. Entonces dijeron, queremos un rey. Dios escoge a Saúl y lo pone como rey. Al principio, como todo, este joven era humilde. Él era hijo de Cis. La Biblia registra que tenía hijos y hace tres menciones de ellos que son los que recalcan más. El primero es Jonatán, el segundo es Isboset y la hija Mical, que fue la esposa de David. Entonces miramos que mediado su reinado, este rey se pierde en su propósito. Este rey como que se desvía de su propósito. Y entonces su reinado se va en un declive, una tras otra, y como que no encuentra su propósito. Y nos damos cuenta que en el 1 de Samuel 15:23 Dios lo desecha.
Pero ¿saben por qué lo desecha? Porque él hizo una rebelión, hizo algo que él no tenía que hacer. Él no obedeció a lo que Dios le pidió que hiciera. En el verso 23 del 15 dice, porque como pecado de adivinación es la revelación, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuando tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Noten esto, Él desechó la palabra del Señor, o sea que Él podía cumplirla, Él podía hacerlo, Él podía llevarlo a cabo, pero Él decidió no hacerlo. Él decidió hacerlo por su propia cuenta. Dice la Biblia también que la abundancia del corazón habla la boca. Y yo puedo ver algunos pecados que Saúl tenía en su corazón. El primero es rebelión, segundo, idolatría, tercero, desobediencia, cuarto, cobardía, 5, ira, 6, celos. Él también quería cometer asesinato, incluso hasta fue al ocultismo, a consultar con las adivina. Entonces, también fue impaciente. Saúl, fue un rey que en su corazón guardaba estos tipos de pecado. Fue básicamente el tipo carnal de lo que habla Gálatas 5:23, cuando él nos dice que nosotros seamos amorosos, gozosos, tengamos paz, seamos pacientes, seamos benignos, tengamos fe. Este hombre fue todo lo contrario. Él no tenía gozo, él no tenía paz, él no tenía paciencia, él no era amable, él no tenía más ni fe. Él no tenía ningún fruto del Espíritu. Y su reino iba decayendo más y más y más. Saúl se desvía del propósito. Saúl se desvía de lo que Dios le mandó. Saúl solamente tenía que ser rey sobre Israel, cuidar a los suyos, amar a los suyos, proteger a los suyos. ¿Y saben qué es lo que él hizo? Fue todo lo contrario. Y quisiera que miráramos 1 Samuel 22:17. Y aquí es donde habla un poquito más de todo lo que estamos hablando. Esta parte de aquí a mí me da mucha tristeza de la vida de Saúl. ¿Por qué? Porque miren, voy a leer el 16. Y el rey dijo, sin duda morirás, Abimelech, tú y toda la casa de tu padre. El 17. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová. Un momento ahí. Él estaba para cuidar a los suyos. Dios puso a este rey para que protegiera a los suyos. Pero aquí en este verso miramos que fue su corazón en qué momento se hizo malo. De que él empezó a matar a estos sacerdotes de Jehová. Mató al sacerdote y mató a toda su familia. Sigo leyendo. Y él asume algo aquí y dice, porque también la mano de ellos está con David. Y David solamente había pasado por ahí. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender su mano para matar a los sacerdotes de Jehová. Imagínense, ¿quién iba a matar a su propia gente? Entonces el rey dijo a Doeg, vuelve tú, arremete contra los sacerdotes. Y este no era israelita, este era un edomita. Y este sí fue y mató a todos los sacerdotes de ese pueblo. Mató aquel día 85 varones que vestían efod de lino fino. Todos eran sacerdotes, eran de la tribu de Leví. Mataron también a sus mujeres, niños, hasta bebés que todavía lo alimentaban de pecho. Bueyes, asnos, ovejas, todo a filo de espada. Fíjese lo que hizo este rey. Un rey que fue elegido por Dios. Este rey tenía problemas psicológicos.
no entendió el propósito del Señor para su vida y se desvió totalmente de lo que Dios le pidió. Y casi una cuarta de su reinado, ¿saben qué fue lo que hizo? Perseguir para matar a David. Pero esto es lo chistoso, es esto. Fue simplemente por una razón. ¿Sabe cuál es? Celos. El rey Saúl le tenía celos a David y se obsesionó tanto que lo persiguió para matarlo. Donde quiera que él iba. Donde David se escondiera, él iba y lo buscaba. Iba en el desierto, estaba a punto de perder todo su ejército por falta de agua, falta de comida. No le importaba a su gente. Él quería llevar a cabo su venganza, una venganza que él mismo se hizo, un pecado que él mismo tenía en su corazón. Mientras David huía, David podía hacerle frente, David podía vencerlo, David estaba con el Señor, pero David siempre respetó su cobertura de este rey y no le hizo nada, por lo cual él huía. Pero este rey no lo miraba de esa manera. Este rey quería acabar con la vida de David, de tal manera que quien se opusiera en su camino, él iba y acababa con esa gente. Ahora, hay algunos de nosotros que no sabemos cuál es el propósito de estar en esta tierra. Uno no sabemos para qué estamos aquí. Uno no sabemos cuál es el plan. ¿Por qué estoy aquí? Otros sí saben, o sí sabemos y seguimos ese propósito, seguimos ese plan. Continuamos, luchamos, venga, lo que venga, le damos, vamos a darle duro. Y los terceros son los que saben cuál es su propósito, pero no lo siguen. Ellos saben cuál es su llamado, pero no lo siguen. Ellos saben lo que Dios pide en su vida, pero no lo siguen, no lo quieren hacer. La Biblia dice, sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque el corazón es tan engañoso, tan malo, tan perverso, que hay que traerlo a los pies de Cristo, a diario. Por eso es que en la iglesia se abren los cultos de oraciones. ¿Por qué? Porque su corazón es perverso. Tal vez ese día puede tomar una mala decisión y es necesario que usted se ponga a cuentas con el Señor, porque no puede confiar en su corazón. Su corazón es perverso, por lo cual usted tiene que venir a los servicios. Usted tiene que alimentar su alma, tiene que alimentar su espíritu. Guarde sus ojos, porque lo que entra el ojo es lo que va a guardar el corazón. Y lo que guarda el corazón es lo que va a salir de su boca. Y una vez que sale de su boca, ya va la acción. No seamos como ese hombre que habla en Mateo 13, que la semilla cae en el camino y vienen las aves y se lo llevan. O sea, que usted venga, escuche, pero en realidad, sí, es otro servicio más. Sí, ese verso ya me lo sé. Lo que el pastor está predicando ya me lo sé. O como ese hombre que su Señor le dio solamente un talento. Le dio un talento. ¿Y sabe qué fue lo que hizo? Por miedo lo escondió. Aquí no pasa nada. Y a la hora de entregar los talentos, él todavía le dice, tuve miedo, enterré mi talento, y como sé que tú eres de esas personas que donde no sembraste tú recoges, y me dio miedo, pero aquí está tu talento. Este Señor lo exhorta duro. Si tú bien me conoces como yo soy, ¿por qué es que hiciste eso? ¿Por qué escondiste tu talento? Le dice. Ahora mi pregunta es, ¿por qué estas personas no llevan a cabo ese propósito en sus vidas? ¿Por qué estas personas no llevan a cabo ese plan? ¿Por qué estas personas no buscan la manera? ¿Saben por qué? Porque no saben cuál es su propósito en esta vida. No conocen cuál es el plan del Señor en sus vidas.
Y hoy quisiera darle le voy a dar cuatro consejos de cómo usted puede o cómo puedes buscar o saber el propósito, el plan para tu vida. ¿Para qué estamos en esta tierra? Para estar en esta tierra no estamos para hacernos ricos y tener muchas ganancias. O sea, es en vano, nada nos vamos a llevar. Todo se va a quedar aquí. Desnudo venimos, desnudo nos vamos. O sea, todo se queda aquí. La Biblia nos aconseja que hagamos tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo no entra la polilla. Aquí sí, aquí todo se acaba. Primero es preguntarle al Señor por su plan. Señor, ¿cuál es mi propósito en esta tierra? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué yo estoy en los Estados Unidos? O en cierto país donde no estés mirando. ¿Por qué estoy en esta iglesia? Por decirlo así, en Camino, Verdad y Vida, o en otra iglesia. ¿Por qué? ¿En qué? ¿Cuál es tu plan en mi vida? Segundo, todo propósito tiene que estar rodeado por el Señor. Todo tiene que estar rodeado por el Señor. Tercero, todo tiene que conducir a Dios. Todos los planes, todos los propósitos tienen que estar conducidos a Dios. Independientemente de qué profesión ejerzas, independientemente de cuáles sean tus talentos, tus dones, qué trabajo tengas, tiene que estar conducido a Dios. Y el último, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si algo digno de alabanza, en esto pensar. Hay que pensar en algo bueno, hay que pensar en lo honesto, en lo puro, especialmente en estos tiempos que ahorita no se sabe si el blanco es blanco, negro es negro. El mundo está de cabeza cada día más con estos tipos de ideologías que están saliendo, que es difícil a veces de combatirlo si no está uno bien centrado en la palabra del Señor. A veces no se piensa tan bueno, tan honesto, tan puro. Y la palabra nos aconseja en Filipenses 4:8 que pensemos en eso. Quisiera terminar con anécdota, podría decirle. Yo soy hermano de 3 hermanas. Tengo papá, mamá. Mis padres me impulsaron en el Evangelio desde niño. De hecho, yo recibí a Cristo cuando llegué acá. O sea que la semilla que habían sembrado mis padres vino a dar fruto hasta acá. El hecho de que yo estuviera participando en la iglesia cuando era niño no significaba que yo fuera cristiano o nacido de nuevo. No, ya fue cuando vine aquí, el Señor tocó mi corazón de tal manera que pues me alcanzó y Señor, aquí estoy, ¿no? Mi madre, en una de esas llamadas que a veces le hacemos, me abría su corazón y me decía: mi hijo, estoy cansada, estoy harta de la situación. Y abría su corazón. Y yo le decía: mamá, ¿a dónde va a ir? ¿A quién va a acudir? ¿Se va a ocultar en el alcohol? Pues ¿cómo si nunca ha tomado? Cuando su única esperanza ha sido el Señor, cuando su único refugio ha sido el Señor, cuando su única roca ha sido el Señor, ¿a dónde vamos a acudir? Le decía: madre, cuando usted se presente delante del Señor, el Señor no le va a preguntar: ¿qué pasó con esos 500 chinos que predicaste? No creo que le pregunte algo que no le encomendó hacer. O que le diga: ¿qué pasó con esos 20 talentos que te di? Tampoco, no creo. Ahora, lo que yo he visto y lo que sí le puedo decir, sí le va a preguntar: ¿qué pasó con tu hijo Salvador? ¿Qué hiciste de él? Y entonces yo me imagino que usted podría pararse con orgullo y decir: Señor, por la gracia tuya, mi hijo pues está sirviendo, tiene una esposa, 4 hijos, maravillosos por cierto, y está luchando, está echándole todos los kilos. Usted sí va a dar cuenta de eso. Dios no le va a pedir cuenta de otra cosa más que solamente de lo que Dios le dio. Usted es una ama de casa, una madre, una esposa,
y Dios le va a pedir cuenta de cómo fue como esposa, como madre y como ama de casa. Dios nos va a pedir cuenta de lo que nosotros estamos haciendo, de lo que usted está haciendo, cómo está dirigiendo a su familia. El pastor ha predicado mucho acerca de todo esto, de la familia, el enfoque a la familia, pero parece que cada vez que entendemos el concepto como que el inconsciente solamente lo tiene ahí, pero nos falta llevarlo a la práctica, nos falta llevarlo a la práctica para que todo eso tenga fruto, haya fruto en nuestras vidas. No toda la vida va a estar lavando trastes, trapeando, acomodando la ropa. No toda la vida va a estar yéndose a trabajar 8 horas, 10 horas al día. Todo tiene su tiempo. Al ratito vamos a llegar a ser ancianos, nuestros hijos van a crecer. Y entonces de ahí ya Dios dirá qué pueda pasar. La pregunta del día es, ¿estás listo para lo que el Señor te pida? ¿Qué hiciste con ese propósito en tu vida? Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres. No seamos como Saúl, que sabía qué hacer, pero simplemente no lo hizo. No vaya a ser que Dios te deseche porque tú rechazaste su palabra. No vaya a ser que el Señor voltee su rostro y entonces sí tengas una vida infeliz como la vida de Saúl, que tuvo que consultar con una divina, simplemente para pedirle un consejo a Samuel, que Samuel ya estaba muerto. La historia cuenta de que Saúl murió con su propia espada. Quiero dejarle con eso, que el Señor le bendiga y que el Señor lo fortalezca y nos guíe en toda verdad. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos porque tú nos hablas de muchas maneras. Ayúdanos para entender el papel que tú nos has dado y llevarlo a cabo, Señor, al pie de la letra. Danos gracia en los momentos difíciles, danos sabiduría en los momentos duros, danos fortaleza, Señor, cuando la vida golpee con fuerza. Muéstranos la salida en los momentos de oscuridad. Tómanos de la mano, Dios, cuando nos sintamos solos. Y en esos momentos de desesperación no dejes de hablarnos, porque perecemos, Señor. Perecemos, sin ti perecemos. Gracias por tu palabra. Gracias te damos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo. Amén.